días, buenas tardes o buenas noches, queridos cuarentenials y post-cuarentenials. Bienvenidos al canal de YouTube de la ILUCO, Laboratorio de Ilustración y Comunicación de la Ciencia del CREC de la Facultad de Exactas, Universidad Nacional de La Plata. ¡Lo dije entero! Hoy vamos a hablar con la doctora Belén Satic. Belén es bióloga, se formó en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en cianobacterias. Te invito a conocerla. Me llamo María Belén Satic, soy bióloga con orientación en botánica. Estudié en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando estaba todavía en los últimos años de la facultad, encontré un llamado para una pasantía para trabajar con algas como bioindicadores de contaminación en lo que es el proyecto de ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Ahí empecé a trabajar en el Instituto de Limnología, Dr. Raúl Arringuelet, conocido como el ILPLA, con la doctora Nora Gómez. En ese momento se muestreaba lo que es la cuenca del río Matanza-Riachuelo y la zona del río de la Plata, que se ve directamente afectada por la descarga de este río. Antes de recibirme, Nora me dijo si quería hacer el doctorado en un tema similar, en la franja costera sur del río de la Plata. Había dejado un poco las diatomeas bentónicas de lado y me había ido a la columna de agua con el empleo del fitoplancton como indicadores de contaminación ambiental. A mí me había gustado mucho más la parte de cianobacterias. Yo trabajé con todo el fitoplancton, pero las cianobacterias fueron algo que siempre me llamaron mucho la atención. Pedimos una postdoc, también con Nora Gómez, y en este caso también con Fernando Unrein, del INTECH, de Chascomús, en donde trabajé con picocianobacterias. Las picocianobacterias son cianobacterias mucho más chiquitas. En general son también como un poco la fracción ignorada de las cianobacterias. Primero porque son mucho más difíciles de estudiar, porque son muy pequeñas, pero además también porque se creía que, por ejemplo, no podían producir episodios de toxicidad, y hace muy poco se descubrió que sí pueden, porque se creía que no podían hacer floraciones, pero también se descubrió que sí pueden, y sobre todo porque en el Río de la Plata, al ser tan turbio, se creía que tampoco eran una fracción muy importante, porque en general necesitan una buena cantidad de luz que la turbidez en agua no se la estaría dando. Yo hice mi postdoc en estas picocianobacterias en la costa del Río de la Plata, con todo el problema del sedimento en suspensión y de la materia orgánica en suspensión, y bueno, y las encontré y están en muy grandes cantidades, entonces son una fracción muy importante también. Y como no son tan evidentes, porque los blooms no son evidentes como este último que estamos viendo ahora en el Río de la Plata, o como los de Microcystis, o otros géneros que en general flotan y se encuentran en la capa superficial del agua y son muy evidentes a simple vista, estas pasan desapercibidas, entonces son como un peligro latente. Actualmente Belén está haciendo su segundo postdoctorado en Italia. Escuchemos qué nos cuenta de lo que está haciendo. Yo acá trabajo en el rol de los microplásticos como vectores de bacterias resistentes a antibióticos en el mar, digamos, donde no debería haber bacterias resistentes a antibióticos y que se encuentran, y bueno, que encuentran también un refugio en las partículas de microplástico. El trabajo es divino y tiene un montón de betas que la gente, ni siquiera yo, antes de llegar a este proyecto, yo nunca lo hubiera pensado. No sé, pensaba el plástico como una amenaza desde otro punto de vista, ¿no? Para la biota, porque se puede enredar, porque se los pueden comer y eso. Pero hoy estamos con ella para hablar de esta floración de Microcystis que acaba de ocurrir en el Río de la Plata, que dejó a la ciudad de La Plata durante un día sin suministro de agua y que nos tiene preocupados porque las cianobacterias traen consigo muchos problemas de toxicidad en el agua. Nota para la cápsula del tiempo. Estamos a fines de noviembre del 2020.
la pandemia más registrada de la historia de la humanidad hasta el momento. Hemos estado en cuarentena en nuestro país durante 8 meses. Ha habido sequías, ha habido montones de campos incendiados, el mundo está convulsionado. En Europa hay países con toque de queda para contener a la gente dentro de sus casas, y para coronar este fin de año, ¿qué pasó? Una floración inusitada de cianobacterias en el Río de la Plata. Nos encontramos primero con Puerto Madero y luego con Punta Lara, tapizados de verde. Una alfombra de pasto sobre el Río de la Plata. ¿Qué pasó? Para cuando este video se publique, espero, por favor, que el problema ya esté resuelto, que ya no tengamos más cianobacterias en el agua. Yo creo que es importante hacer este video igual y esta entrevista y hablar con una experta en estos temas, porque esto que ocurrió, si bien es un fenómeno muy llamativo, muy marcado, muy curioso, es un fenómeno natural, es parte de los ciclos biológicos de las algas, ocurrió siempre y va a seguir ocurriendo en esta época del año. Es probable que debido a los cambios climáticos y a la contaminación, estos fenómenos tan marcados se hagan cada vez más frecuentes. Entonces es muy importante estar informados respecto de lo que puede pasar, respecto de cuáles son los peligros y poder pensar qué es lo que podemos hacer para modificar estas situaciones y para que nuestro planeta no siga deteriorándose. Así que si cuando ves este video ya pasó mucho tiempo, espero que lo termines de ver, que lo sigas viendo igual, porque es súper importante el tema del cual vamos a hablar y no pierde vigencia. Listo, no hablo más. Escuchemos a Belén, que nos va a contar de qué se trata este fenómeno. ¿Se trata de una sola especie o se trata de un grupo de especies, de muchos géneros? En caso de ser muchas especies, ¿qué cantidad de especies se calcula que hay presentes? Y si hay también una estimativa de cantidad de bacterias en un volumen determinado, supongo que eso es un indicador. En general, los blooms o las floraciones se dan con una sola especie, porque son clones, es como que se reproducen asexualmente muy rápido, de manera explosiva, y eso es lo que forma una floración. Dicho esto, en el Río de la Plata normalmente no hay una sola especie, ni siquiera un solo género de cianobacterias, hay varios. El más común de los que produce floraciones es Microcystis, que también es el género que produjo esta floración. Microcystis es un género de cianobacterias que forman colonias dentro de un mucílago, entonces por eso también son tan evidentes, y como pueden controlar su flotabilidad en la columna de agua, si la columna de agua está lo suficientemente quieta, es cuando salen todas a superficie y se ven tan claro como estos manchones de pintura verde que aparecen en el río. Las mayores dudas son siempre si es Microcystis la misma especie o si son distintas especies, e incluso si el bloom se dio por una sola especie, si es una misma cepa o si son distintas cepas. Y esto es importante porque también dentro de cada cepa se puede diferenciar si tienen o no la potencialidad de producir toxinas intracelulares. En cuanto a las abundancias, en general, cuando tenés aproximadamente 2000, se cuenta en células por mililitro, cuando tenés unas 2000 células por mililitro, estás en un riesgo bajo de floración. Cuando tenés menos de 20.000 células por mililitro, estás en un riesgo medio. Y una floración tan grande como la que se está viendo ahora debe tener 100.000 células por mililitro, más o menos, que es cuando estás en el riesgo máximo de toxicidad también. La OMS tiene estos niveles de observación de cianobacterias, de floraciones. Una de las cosas que había leído en alguna de las notas que están circulando es que producen un tipo especial de fotosíntesis. Lo que tienen es que son las únicas bacterias que pueden realizar fotosíntesis oxigénica. Eso quiere decir que ellas producen oxígeno, y por eso fueron tan importantes prehistóricamente, digamos.
Y en realidad también lo que las hace diversas es que, como son bacterias, son células procariotas, no tienen organelas definidas por una membrana en sí. Entonces tienen el aparato fotosintético, lo tienen pegado a la membrana, a invaginaciones de la membrana plasmática. Una de las cosas que se está comentando también es, que ha habido mayores cantidades de luz. Esto tiene que ver justamente con las mayores, digamos, el aumento de horas de luz en el día, o tiene que ver con algún fenómeno de radiación solar, alguna cosa diferente. Floraciones o blooms de cianobacterias se dan todos los años. En verano, todos los años hay una floración de cianobacterias en la costa del Río de la Plata. Por lo general son menos evidentes o menos abundantes. Esta última es la mayor de los últimos 30 años. Realmente es muy fuerte y es muy evidente. Pero las condiciones en cuanto a la temperatura, a lo largo del día y a la cantidad de horas de luz y a la calidad de la luz, en general son suficientes las que suceden todos los veranos. En este verano en particular, lo que está pasando también es que nosotros estamos adentro de un ciclo climático, de un fenómeno que es a gran escala, que es el fenómeno del niño o de la niña. En este momento estamos en un ciclo niña. La niña es una baja de temperatura en la superficie del Pacífico que hace un desbalance con la atmósfera, y que lo que genera es, bueno, dependiendo del lugar del globo donde estés, genera distintas cosas, pero en nuestro caso lo que hace es producir una sequía. Entonces, el flujo de agua que llega de los 3 ríos principales que aportan al Río de la Plata, que son el Uruguay, el Paraná-Guazú y el Paraná de las Palmas, decrece muchísimo. El flujo decrece, y eso lo que hace es mantener más tiempo el agua en un punto fijo. El barrido del agua es mucho más lento desde la descarga de los ríos hasta la boca del estuario. Entonces, este tiempo extremo de residencia, más que todos los pequeños ríos y arroyos que desaguan también bajan mucho su caudal, favorece que el bloom se desarrolle y se quede estancado en ese lugar donde se desarrolla. ¿Te está gustando la entrevista? Espero que sí. Así que espero que te quedes a ver la segunda parte. Te voy a dejar una etiquetita al final del video y te invito a ver la segunda parte de la entrevista, donde vamos a charlar con Belén sobre el agua de nuestro río. ¿Qué pasa con el agua de nuestro río? ¿Nos podemos bañar? ¿Podemos tomarla? ¿Qué pasa con las napas? Bueno, todo eso nos va a contar ahora Belén. Pero no te vayas así nomás. Si te gustó lo que viste en este video, ya sabes cómo es la cosa. Al algoritmo también hay que alimentarlo. Así que si querés seguir viendo más, te pido que nos ayudes a crecer en este canal. ¿Y cómo podés hacerlo? Suscribiéndote, compartiendo, comentando acá abajo y me gusteando.